Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno por permitirnos llegar a esta fecha especial. Es una fecha en este día lunes, que estamos 22 de septiembre del 2025 en el calendario gregoriano. Amén. Pero en el calendario bíblico, hoy es primero de Tisri, amén, el cual se celebra lo que se conoce como el año nuevo civil hebreo. Entonces, hoy estamos pasando al 5786 en el orden del calendario bíblico. Así que es importante esta fecha, amén. Vamos a orar para iniciar el estudio de John Terúa, que es lo que traemos en esta noche especial. Les estaba diciendo ahora antes del error que cometí, lo saqué a todos de la transmisión, es que no vamos a tocar lo que es la liturgia, porque realmente no es un tema que yo manejo. Entonces vamos a un estudio informativo de lo que es John Terúa. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameorah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos llegar a este tiempo, que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos señalados, Padre, y que sabemos que lo que viene para nuestras vidas es grande, fuerte, pero también maravilloso. Ayúdanos, Padre, para comprender tu palabra, para ponerla por obra. Bendigo a cada hermano y hermana que está aquí presente en esta noche y a aquellos que nos escucharán a través del YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera grande y especial. Bien, familia, gloria a su nombre. Vamos a compartir el material que preparé para esta noche. Creo que lo están viendo, ¿verdad? Entonces, déjame comer un poquito aquí más. Y bien, estamos en la festividad de Yom Teruah. Amén. Esa es la fiesta. La fiesta se conoce como la fiesta de las trompetas. También se le conoce como la fiesta o el Moed. Realmente no es una fiesta. Amén. Empezando por ahí, no es una fiesta. Amén. Es un Moed. Es un Moed. Moed significa tiempo señalado. Hay 7 Moedín, según Levíticos capítulo 23, son 7 Moedín. Amén. En Levítico 23, que es Pesach, ¿verdad? Hamatzot, que es panes sin levadura. Bikurim, que es los primeros frutos. Esos son, y Shavuot, son 4 que se conocen como los Moed de primavera. Y para los Moedín de otoño, empezamos hoy con Yom Teruah. Dentro de 10 días estaremos en Yom Kippur, que es el día de ayuno, día de juicio, día del perdón, día de expiación. Eso es Yom HaKippurim o Yom Kippur. Y luego estaremos celebrando el Sukkot. Sukkot que se celebra por 7 días, amén, la fiesta de las cabañas. Entonces, de esos 7 Moedín, que le acabo de describir, 3 son considerados fiestas, que son Hamatzot, panes sin levadura, es Shavuot, fiesta de las semanas, eso es lo que significa la palabra Shavuot, del hebreo al español, es semanas, ¿ok? Y que se conoce también como Pentecostés, ¿verdad? Eso es, esas son, entonces tenemos dos fiestas en primavera y la fiesta de otoño es Sukkot. Sukkot sí es una fiesta. Amén. El resto son Mikra Kodesh. Todas son Mikra Kodesh, ¿verdad? Santas convocaciones.
Pero dentro de esas santas convocaciones, 3 son considerados fiesta como tal. Entonces, lo de hoy no es una fiesta como tal, es una santa convocación. Amén. Dentro de los 7 Moedín, hoy es una santa convocación. Amén. Ahora, el día bíblico, según la escritura, no comienza a la medianoche. Esta información es importante para que podamos entender por qué estamos iniciando a esta hora o inició a la caída del sol, donde quiera que usted viva, en cualquier país donde se esté viviendo. La caída del sol, según la Biblia, es cuando comienza el día. A usted y a mí nos enseñaron en el calendario gregoriano que el día comienza a la medianoche. No, pero bíblicamente hablando, y como estamos estudiando Biblia, tenemos que ubicarnos en el tiempo bíblico. Y el tiempo bíblico comienza a la caída del sol. Por eso, si usted se va a Bereshit o Génesis, usted va a encontrar cuando en Bereshit dice, y fue la tarde y la mañana un día. No dice que fue la noche y la mañana un día. No, dice que fue la tarde, la caída del sol, ¿verdad? Y la mañana, o sea, la hora de luz, un día. Entonces, cuando cae el sol, inicia el día bíblico. Por eso, en este instante, estamos estrenando el día primero de Tisri. Hoy es primero de Tisri, ¿ok? Entonces, bien, dicho esto, hermanos, debemos de entenderlo para poder entender por qué los acontecimientos bíblicos se dan así. Entonces, mañana, durante el día, estaríamos todavía en primero de Tisri hasta la caída del sol nuevamente. Entonces, lo que es la liturgia de esta celebración, de esta santa convocación, se va a hacer durante el día. Hoy las personas tienen su cena, tienen su ceder de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, que ya vamos a hablar un poquito de Rosh Hashanah. Entonces, se hace una cena, se hace todo lo que es el agradecimiento, oraciones y todo, ok. Pero lo que es la liturgia, como se hacía en el templo, por eso les estoy poniendo esta imagen, se hace durante el día, ok. Entonces es durante el día cuando se suena el shofar, es durante el día cuando se hacen toda la liturgia. Cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de lo que popularmente podríamos llamar el culto del día, ¿verdad? El servicio, para los que no saben, el servicio en el templo, en la época bíblica, se hacían solamente de día. No había un servicio de noche. O sea, no se celebraba un culto en la noche. Nunca, ni desde que existió el tabernáculo o el Mishkan hasta el Beit Hamidash o el templo, nunca se hizo una liturgia durante la noche. Dentro de la liturgia para Yom Teruah está el sonido del shofar. Por eso es que el shofar se sonará hasta mañana en la mañana o durante el día. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos rápidamente al material para aprovechar el tiempo. Estamos en Moedín, los tiempos establecidos. En los tiempos, esto es lo que significa Moedín, tiempos establecidos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Moed Yom Teruah, también conocido como el día de los chofares o día de las trompetas. ¿Ok? Definición de Yom Teruah. La palabra Yom, según el diccionario, el hebreo, significa día. La palabra Yom, como tal, significa día. ¿Ok? Teruah, según el diccionario, lo encontramos con el H8646, Teruah significa clamar, clamor, aclamación de gozo o gritos de guerra, especialmente estruendo de trompetas, como una alarma al soplar de una trompeta, gozo, ruido fuerte, regocijo, vocerío, sonido. Todo esto significa la palabra Teruah. Yom Teruah, día del clamor, día de aclamación, día de gritos de guerra, día de regocijo. Todo eso es Teruah. ¿Ok?
Podemos definir entonces Yom Teruah como el día de aclamación y gritos de guerra donde suenan fuertemente las trompetas como alarma. Teruah, aclamación. Vamos a ver. La palabra teruah, por ejemplo, la vemos traducida como aclamación en algunas ocasiones, por ejemplo, en los salmos, como en el Salmo 47:1, batid palmas, pueblos todos, aclamad. Entonces, en este salmo, en este tejilín, como se dice en el hebreo, eh, la palabra que aparece aquí, aclamad, es teruah. Teruah ha Elohim. Aclamad a Elohim con voz de júbilo, con voz de alegría. ¿Ok? Eso es júbilo. En el Salmo 66:1, aclamad a Elohim. ¿Ok? Teruah Elohim. Aclamad a Elohim, tierra toda. Salmo 81:1, cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo. Elohim, al Elohim de Jacob. ¿Ok? En el Salmo 100:1 y 2, Salmo de acción de gracias. Aclamad con júbilo. Aclamad, teruah, con júbilo a Yuhebahei toda la tierra. Servid a Yuhebahei con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Otros versos con teruah. También la palabra teruah, como dijimos, es traducida de diferentes formas. Ejemplo, en Números, capítulo 10, versículo 5, dice, cuando toquéis alarma, cuando toquéis teruah. ¿Ok? Entonces aquí alarma también es traducida como teruah. ¿Ok? Se pondrán en marcha los campamentos que acampan al oriente. Entonces, el sonido de la teruá, entonces, hace que el pueblo se ponga en marcha. Es un llamado a la acción, es un llamado a marchar, ¿ok? Cuando escuchamos el sonido del shofar. Números capítulo 23, versículo 21. Dice, no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. Yuhei, su Elohim, está con él. Y una aclamación de júbilo resuena como por un rey. Entonces, aquí también se está utilizando aclamación para la teruá como aclamación. ¿Ok? Primer libro de Samuel 4:5 dice, y cuando el arca del pacto de Yuhei estuvo en el campamento, todo Israel gritó. Aquí entonces este grito también es utilizado la palabra teruá, con un júbilo tan grande que la tierra se estremeció. Imagínense. El chofar más teruá, caída de Jericó. El chofar es el cuerno de carnero, más el ruido del teruá provocaron la caída de Jericó. Entonces hay un sonido eh, que se hace con el del teruá con el shofar. Entonces, es importante eh, porque se utiliza también para la guerra, para el llamado a la guerra. Deme un segundito porque no sé qué bueno que dice aquí. Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Ok. Deme un segundito. Bendito el Padre. No sé qué estoy haciendo. No sé dónde me metí. Ok. Su nombre, gloria. No logro, no logro hacer la presentación. Ahora sí. Bien. Ustedes no la están viendo, sí. Sí lo ven, la presentación.
¿Sí lo están viendo, hermano, la presentación? Ok, ok, gracias. Gracias, David. Ok, perfecto. Entonces, vamos, seguimos. Entonces, salen dos pantallas. Déjenme ver entonces qué es lo que pasa. Gloria a su nombre. Bueno, hermano, no sé, dejémoslo así porque no sé qué fue lo que es, por qué sale eso así. Bien, vamos a continuar, si no, no logramos hacer la enseñanza. Ok, luego arreglo esto yo. Ok, entonces, el chofar, malateruá es el chofar, es el cuerno del carnero, más el ruido del teruá provocaron la caída de Jericó. En Josué capítulo 6, versículo 5 dice, entonces sonarán un toque prolongado del shofar. Al oír el sonido del shofar, todo el pueblo gritará tan fuerte como puedan, y el muro de la ciudad caerá bajo sí mismo. Entonces el pueblo subirá a la ciudad, cada uno directo desde donde esté parado. ¿Ok? Entonces, en Josué capítulo 20, a ver por qué. Ok, ahora sí. En Josué capítulo 6:20 dice, sí que el pueblo gritó. Entonces aquí vemos dos maneras o dos formas de el teruá, que es el sonido de la trompeta o el sonido del shofar, más el grito del pueblo. Y así que el pueblo gritó con los shofarot sonando. Cuando el pueblo oyó el sonido de los shofarot, dejaron salir un gran grito y el muro cayó a tierra. Así que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia el frente de él y capturaron la ciudad. Entonces vemos cómo teruá significa mucho más que solo trompeta. Significa el ruido de la trompeta y ruido fuerte. Entonces hablemos del primer Moed de otoño. El primer tiempo establecido del otoño es el Moed. Moed de otoño es John Terúa. Levítico 23-24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿ok? En el primero del mes, o sea, en el mes de Tisri, que es hoy es el día primero, el primero del mes será de solemne reposo. O sea, es un día, esto es un Shabbat alto. Hoy estamos ingresando en un Shabbat alto. Lo ideal sería que ustedes mañana no trabajaran, ¿ok? Pero estamos aprendiendo, ¿ok? Para las próximas convocaciones y los próximos años, usted va a tratar de mantener señalados estos tiempos para sacarlo, para dedicarse al Señor. Hoy es un Shabbat alto, se considera un Shabbatón. Un Shabbat alto es un día de reposo parecido al Shabbat. La única diferencia es que en este Shabbat, en un Shabbatón, se te permite cocinar, ¿ok? Pero en el Shabbat semanal no, ¿ok? Pero es una santa convocación. Entonces, en el mes séptimo, en el primero del mes, os será de solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación. Entonces, hoy es una santa convocación. Es un día Kadosh, ¿ok? Kadosh, Kadoshim. Un día de alto nivel de santidad. ¿Por qué dice que tendrán un solemne día de reposo? Bueno, porque cuando es el Shabbat de un Moedín, se le llama Shabbat alto. No importa qué día de la semana caiga. Se considera un Shabbat. ¿Ok? Se guarda como un Shabbat. Generalidades de Yom Teruah. Bamidbar, el libro de números 29 del 1 al 6. En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo ordinario.
Entonces, mañana es un día que no hay que trabajarlo. Es un día para sonar el shofar. ¿Ve? Es un día, no dice que en la noche, es un día para sonar el shofar para ustedes. Preparen una ofrenda de ascensión para hacer aroma fragante para Adonai, Yuhebahei, un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año y sin defecto. Esto era lo que se presentaba en el templo, ¿ok? Con su ofrenda de grano, que consiste de harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. Esto será además de la ofrenda de ascensión para Rosh Hodesh, porque hoy estamos en Rosh Hodesh. Amén. Eh, ok. Para Rosh Hodesh con su ofrenda de grano, la ofrenda de ascensión regular con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación de acuerdo a la regla para ellas. Esto será aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai Yuhei Bajei. ¿Ok? Entonces vemos que es más que un sonido de trompeta, es más un día para no trabajar, mucho, mucho más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las generalidades. Número 1, se realiza en el día primero del mes séptimo. Es un Shabbat alto, es un día de reposo. 4, se presentan los holocaustos, que el holocausto conlleva un novillo, un carnero y 7 corderos de un año. Con el novillo, con el novillo se presenta, se prepara 6,5 kilos de flor de harina con aceite. Con el carnero se presenta 4,5 kilos de la misma harina. Con los corderos, que son 7 corderos de un año, por cada cordero se presentan 2 kilos de harina, ¿ok? Cada uno. Sacrificio expiatorio. Además de esa ofrenda, se presenta un macho cabrío expiatorio para holocausto, ¿ok? Todo eso junto a las ofrendas de cereales y las libaciones. Si usted y yo nos podemos sacar cuenta del costo de estas ofrendas, es un montón de dinero. Además del holocausto mensual y el diario. ¿Ok? Entonces, recuerde que todos los días se presentaba una ofrenda, en Usaf creo que es que se llama, y el holocausto mensual. Además de todo esto que ya dijimos, no había que dejar de lado el holocausto mensual y la ofrenda diaria. Yom Teruah y Rosh Hashanah, ¿ok? Yom Teruah es llamado también Rosh Hashanah, que significa literalmente cabeza del año, ¿ok? Aunque hoy es el séptimo mes, ¿ok? Es una celebración de 2 días que inicia el 1 de Tisri, o sea, el séptimo mes. Es el año nuevo conmemorando la creación del hombre por Elohim y observado por el pueblo judío en Israel alrededor del mundo. Sin embargo, la escritura nos dice que el primer mes es Abib. ¿Se contradice la Biblia? Ok. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Ok, aquí está hablando del mes de Abib o Nisan, como se le conoce también. Ok, que eso es entre marzo y abril, cuando se celebra el Pesach. Entonces, aquí estamos viendo 2 cabezas de año, el de Pesach y el de Tisri, ¿ok? El de Abib y el de Tisri. Tisri se considera cabeza de año cuando se hace el conteo anual. Por ejemplo, hoy estamos pasando ya al 5,786 en el calendario bíblico. En Abid o Nisan, que es entre marzo y abril, no se hace esa transición de año, sino hasta Tisri. Entonces ahí tenemos 2 cabezas de año.
Devarim 16.1, Deuteronomio 16.1 dice, observen el mes de Abib y guarden Pesach. ¿Ve? Entonces, el calendario que inicia en Abib, que es entre marzo y abril, es donde arranca el calendario, por llamarlo de una manera, religioso. ¿Ok? Cuando inicia las festividades, los Moedim. ¿Ok? Entonces, observen el mes de Abib y guarden Pesach para Adonai su Elohim, porque en el mes de Abib, que Abib lo que significa es la primavera o retoño, ¿ok? Adonai Jehová su Elohim lo sacó de la tierra de Misrayim. Misrayim es Egipto. En la noche, Misrayim, ¿ok? El Señor lo sacó. Aquí está hablando que en el mes de Abib el Señor lo sacó en la noche. De ellos salieron de noche y empezaron a caminar. Ok, entonces aquí vemos eh, el calendario. No sé si lo están viendo, hermano. Te la ha pegado allá. Ok. El calendario hebreo. Aquí veo, aquí les tengo un diagrama, pero creo que no lo están viendo. Sí. Déjenme ver otra vez. Ok. Ahora. Ok. Bien. Entonces, en el diagrama aquí vemos los meses del año. Los meses de primavera, que empieza con Nisan o Aviv. Ok. Y aquí en este inicia la fiesta de Pesach, fiesta de panes, aunque se dice fiesta, realmente la fiesta como tal es panes sin levadura. Amén. Porque el Pesach simplemente es el cordero que se sacrificaba. Amén. Y la fiesta en sí es panes sin levadura, que en el hebreo es hamatzot o hamatzah. Y también ocurre lo que es el Moed de Bikurim, donde se presentaba el primer fruto. Y luego está Shavuot, que es en el mes de Nisan, de Sivan, perdón, en la fiesta de Pentecostés, lo que se conoce hoy en día como la fiesta de Pentecostés. Entonces, los judíos usan dos calendarios de 12 meses, el calendario religioso que en sí es el calendario bíblico de Yuke pero con los nombres babilónicos y lo inician en el mes de Nisan, pero la escritura dice que su verdadero nombre es Abid. Ok, Abid realmente lo que significa es retoño, renuevo, dando inicio a lo que es la primavera. Y lo terminan en el mes de Adar. La palabra Nisan se encuentra en la Biblia, lo vemos en el libro de Esther, donde ellos vivían después de la deportación a Babilonia, entonces por eso se dice Nisan, ¿ok? Que es una adaptación de los nombres babilónicos, amén. Recordemos que la casa de Judá en, en Babilonia, ¿ok? Entonces se adoptaron algunas cosas de estas, de los meses de los años, ¿ok? Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, el calendario, ok, en el segundo calendario que utilizan es el calendario civil, que es el calendario de las actividades gubernamentales o civiles. Inicia en el mes de Tisri, que es el mes séptimo, y termina en el mes de Elul, que es el mes sexto. El calendario era importante en el mundo antiguo para regular las actividades agrícolas, religiosas y legales. Una versión del calendario lunar se usaba comúnmente en todo el antiguo cercano oriente. Este calendario lunisolar era parte integral de la cultura israelita y se refleja en los escritos del Antiguo Testamento. El Año Nuevo solía celebrarse en primavera, al comienzo de la temporada de crecimiento con el mes de Nisan, entre marzo y abril. Pesach se celebra en el primer mes, por lo que su conmemoración estaba vinculada a la observancia del comienzo del año, según Éxodo 12:2.
La fiesta de las trompetas que se celebra durante el séptimo mes o Tisri, entre septiembre y octubre, para nuestra época, según Levítico 23, 23 al 25, se llama Rosh Hashanah o cabeza del año. Marcaba el final del año agrícola, amén. Y eso lo podemos ver en Éxodo 34, 22. El ciclo lunar y el ciclo solar presentaban un desfase anual de unos 11 días, por lo que el calendario lunisolar se corregía periódicamente para realinear los meses lunares con las estaciones. El método más común para conciliar los calendarios para añadir era añadir un mes adicional cuando era necesario, lo que se denomina intercalación, lo que mantenía la alineación de los meses y las estaciones. La intercalación se realizaba con mayor frecuencia por decreto real en Mesopotamia hasta alrededor del 500 antes de Mashiach. Durante el periodo persa se desarrolló una fórmula matemática para la intercalación basada en la correspondencia entre 19 años solares y 235 meses lunares. Se intercalaban 7 meses por cada periodo de 19 años. Sabemos que las características del espíritu del falso Mesías que gobierna en Babilonia. Una de las cosas que según el libro de Daniel dice la escritura, que una de las cosas que el falso Mesías hará es, amados hermanos, cambiar los tiempos. Amén. Los tiempos y las estaciones. Ok, eso es lo que realmente nosotros estamos viviendo en la actualidad. Eso es el espíritu del antimesías o del falso Mesías, lo que conocemos popularmente como el anticristo. En Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿ok? Entonces, una de las características de este falso Mesías es que cambiará. Él tratará de cambiar lo que es, hermanos, los tiempos del Señor. Por las muchas cosas que podemos criticar a los cristianos de agarrar las fiestas paganas para poder, según ellos, adorar a Dios. Cuando alguien cambia lo que está establecido en la palabra para celebrar fiestas que no son las bíblicas y darles ese carácter de, ¿cómo decirle?, de santidad, eh, está utilizando, quién lo está moviendo a esa persona, a ese líder o a esa congregación, el espíritu del antimesías, el espíritu del anticristo o del falso Mesías, ¿ok? Entonces, los cristianos agarran la Saturnalia y la convierten en Navidad. Los cristianos agarran el festival de Istar de Babilonia y lo convierten en la Semana Santa. Los cristianos agarran el festival de Istar y lo convierten en la Semana Santa, pero hoy en día se les habla de celebrar la fiesta del Eterno y dicen que son fiestas judías, sin tomar en cuenta lo que dicen las Escrituras, porque en ninguna parte de las Escrituras dice o declara que son fiestas judías. La Escritura dice que son las fiestas del Eterno, los tiempos señalados del Eterno. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que basarnos y enfocarnos ahí. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque es los tiempos del Señor. El Señor fue el que los estableció, no el pueblo. Es el Eterno el que estableció estos tiempos señalados. ¿Ok? Seguimos. Ok, entonces, su nombre, gloria. Todo el que suplanta lo que dice la Escritura para imponer sus propias celebraciones, como Navidad, Semana Santa, Día de los Enamorados, entre otras,
está siendo movido por el espíritu del antimesías o del falso mesías. Es por eso que podemos ver que el sistema religioso en las iglesias están siendo influenciadas por el espíritu del antimesías. El significado del shofar. ¿Okay? El shofar es un instrumento de viento confeccionado preferiblemente de cuerno de carnero, aunque en realidad el cuerno podría ser de cualquier animal siempre y cuando tenga cartílago, pero oficialmente el que se toca en el templo tiene que ser cuerno de carnero. ¿Ok? Hay 4 tipos de sonidos producidos con el shofar, que conocemos como tequía, que es un solo soplo largo, shevarim, que son 3 soplos medianos, teruá, 9 soplos cortos en rápida sucesión, y tequía gadolá, soplo largo sostenido. Todos los saqué, de una página llamada java.org, ok. Les iba a traer los sonidos, pero realmente hoy tuve que salir y no me dio el tiempo, hermano, para darle los sonidos acá, ok. Luego lo podemos compartir en el grupo. Razones para tocar el shofar. En la Biblia, ¿por qué se tocaba el shofar? ¿Cuáles eran las razones para que se tocase el shofar? Vamos a ver. Para llamar a Moisés al monte Sinaí, según Éxodo 19 al 20. Dice, según el sonido del shofar, se hacía más y más alto, Moshe habló y Elohim respondió con una voz. Adonai Yuhebajei descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre del monte. Entonces Adonai Yuhebajei llamó a Moshe a la cumbre del monte. Ok, razón número 2. También para llamar al pueblo a la guerra. Entonces el sonido del shofar es un llamado a la guerra. Jueces capítulo 3 versículo 27 dice, al llegar a las montañas de Efraín, él comenzó a sonar el llamado del shofar, y los hijos de Israel descendieron con él de las montañas. Él mismo tomó la delantera. ¿Ok? Entonces, el shofar es un llamado a la guerra. Razón número 3. Se toca el shofar durante los moedín, los tiempos señalados. Número 10:10. También en sus días de regocijo, en los tiempos designados y en Rosh Hodesh, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas de ascensión y sobre los sacrificios de sus ofrendas de shalom. Esto será su recordatorio delante de Adonai Yehovah. Yo soy Adonai Yehovah, su Elohim. O sea, el que firma este mandato es Adonai Yehovah. Razón número 4, para llamar al año del jubileo. En el año del jubileo, cuando se liberan los esclavos y las deudas y todo, se suena el shofar también. El Vayikra, libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8 al 10 dice, contarán 7 Shabbatot de 7 años, 7 por 7 años, o sea, 7 por 7, 49. Esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, el 7º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra. O sea, en el año 49, en el 7º mes, en el día de Yom Kippur, se sonaba el shofar anunciando el jubileo. ¿Ok? Versículo 10 dice, y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes y a todos los habitantes. Será un Yobel, un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Razón número 5. También se toca el shofar en la coronación de un rey. Entonces, familia, eh, aquí vemos que el shofar se suena
para la coronación de un rey. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 34, dice, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel, y haréis sonar el shofar, y gritaréis, viva el rey Salomón. Entonces, cuando Mashiach regrese, tiene que haber el sonido del shofar, porque él es anunciando la llegada del rey. Para anunciar también, razón número 6, para anunciar un castigo sobre una ciudad. Según lo vemos en Amós capítulo 3, versículo 6. Dice, cuando el shofar es sonado en la ciudad, ¿no se alarma la gente? ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Adonai Yehová? Entonces, el juicio también se anuncia con shofar. Por ejemplo, lo vemos en Josué capítulo 6, que lo vimos anteriormente. Vamos a leerlo de nuevo. 6:4. Y sucederá que cuando hagáis resonar el shofar, gritará todo el pueblo a la vez. Y cuando ellos griten, las murallas de la ciudad caerán. Entonces, el juicio que cayó sobre Jericó vino precedido del sonido del shofar. Eso quiere decir que Adonai nos da una alarma siempre antes de mandarnos un castigo. Siempre, hermano, Dios nos va a alertar. ¿Para qué? Para que caigamos de rodillas en humillación delante de Él y extienda misericordia sobre nosotros. Número 7, razón número 7, para reunir también a los dispersos de la casa de Israel, según dice Isaías capítulo 27, versículo 13. Aquel día resonará fuertemente el shofar y vendrán los dispersos de Ashur y los desterrados de Egipto y se postrarán ante Yuhebajei en el monte santo, en Jerusalén. No dice en el cielo, donde dice en Jerusalén. Y la número 8 anuncia la segunda venida del Mesías. En la segunda venida del Mesías, Zacarías capítulo 9, verso 14. Yuhebajei será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. Yuhebajei Adonai hará sonar el shofar y avanzará entre los huracanes del sur. Entonces, ahí tenemos algunas circunstancias en las cuales la escritura dice que se toca o se tocará o se tocó el shofar. Vemos, por lo tanto, que el shofar es un instrumento utilizado realmente de Adonai. La cuestión del shofar es que no es un instrumento que suene bonito. Esto está hecho para que usted abra los ojos. Se ha hecho para llamar su atención. Entonces el shofar viene de Elohim. Amén. Además, en Yom Teruah se tocan 2 trompetas hechas de pura plata, como esta de la imagen. ¿Ok? Números capítulo 10, versículo 1 y 2 y versículo 9 dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, manda hacer 2 trompetas de plata, hazlas de labor a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. Cuando ustedes, verso 9, cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Yahweh, su Elohim, y librados de sus enemigos. Las 2 trompetas de plata se utilizan para coordinar a las tribus en su traslado por el desierto, para mantener tantas personas en formación ordenada. Hacía falta comunicación clara y control.
El toque de la trompeta también recordaba a Israel de la protección de Yahweh sobre ellos, y estas dos trompetas simbolizan a las dos futuras casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Estos simbolizan estas dos trompetas de plata, la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel. ¿Qué más significa? Dos trompetas, dos testigos. Las dos trompetas también representan a los futuros dos testigos que predicarán durante los tiempos finales, según Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 8. Yo mandaré a mis dos testigos y ellos profetizarán 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Vamos a ver, hagan la matemática. Vestidos de luto o de silicio, dice otras versiones. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Elohim de la tierra. Si alguien les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tienen que morir de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sedón y Misraín, Sodoma y Misraín, Egipto, donde también ejecutaron en el madero al maestro de ellos. Los dos testigos son representantes de las dos casas de Israel. De ahí surge la pregunta: ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son? Muchos toman este pasaje de Apocalipsis 11 para afirmar que estos dos testigos serán Moisés y Elías. La pregunta es: ¿será esto verdad? Amén. Esto lo estaremos respondiendo en un próximo estudio, cuando el Señor quiera. ¿Ok? ¿Por qué son de plata? Porque la plata es el metal precioso que le sigue en línea al oro, lo cual es el metal del rey. Entonces nosotros siempre debemos ser después de Adonai. ¿Ok? Dos, tienen un increíble valor si es puro. Por eso debemos de vivir en santidad, para que realmente podamos ver a Elohim. Tres, es el mejor reflector de luz que existe. Es decir, ellos reflejan lo que dice la palabra, y la gente que escucha un shofar va a tener que poner atención. La gente que escucha al que predica la palabra tiene que entender. Puede soportar temperaturas extremas, cosa que cualquiera que predica la palabra y que toca el shofar como su propia vida debe soportar. Amén. El proceso de la plata. Nosotros somos esos chofares de plata, o esas trompetas de plata. Que realmente el chofar son los cuernos, ¿ok? Las trompetas de plata. Nosotros deberíamos ser el exacto reflejo del Mesías. Pero antes de que la plata sea usada, al sacarla de la mina, la tienen que aplastar, luego le agregan agua, luego le echan un ácido y pasarla por el fuego. Hermano, este es el proceso. Hermana, este es el proceso que a nadie, ni a usted, ni a mí, ni a nadie nos gusta. Ser procesados. Y cuando estamos siendo procesados, lloramos, gemimos y sentimos como que Dios nos abandonó. Pero usted es una trompeta de plata. ¿Para qué es ese proceso? Para que cuando la plata salga de ese proceso, usted sea el reflejo del Mesías.
Que usted y yo seamos el reflejo del Dios que te llamó. ¿Se vale llorar? Sí, se vale llorar. ¿Se vale gritar? Sí, se vale gritar. ¿Se vale sentirse desanimado? Sí, pero no se vale rendirse. Eso no se vale. No se vale volver atrás. Porque el Señor dijo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Así que si has estado pasando por pruebas, por luchas, por amarguras, por lo que sea, y lo de atrás te está llamando, porque a veces cuando estamos pasando el proceso que no entendemos por qué, y creemos que Dios es culpable y que Dios nos abandonó, entonces el diablo también comienza a decirte, vente para acá, antes te iba mejor, mira por dónde estás pasando. No, hermano, simplemente es un proceso, ¿ok? No se puede entrar al reino de Yahweh o al reino del Eterno si no nos aplasta el Mesías. Rendirnos de rodillas ante Él. Nuestra voluntad y todas nuestras emociones deben ser destruidas y luego de que pasa eso, entonces nos agarran a martillazos. ¿Alguien se identifica con este proceso? La plata pudiera perder su brillo si no se está puliendo constantemente. Por eso no debemos nosotros ser llaneros solitarios, sino vivir con los demás hermanos en comunión. Por eso debemos de congregarnos, de reunirnos, de ayudarnos, de aconsejar y hasta de regañarnos muchas veces uno al otro, exhortados los unos a los otros, dice la escritura. Dice Proverbios 27:17, el hierro se pone con el hierro. Otra versión dice, hierro con hierro se afila. El hombre se en el trato con su prójimo. Cuando estamos pasando el procesito este que le estoy hablando aquí, que pasa el proceso de la plata, ¿sabe qué hace el enemigo? Aislarte. Él no te quiere ver reunido. Él no te quiere ver congregándote. Él no te quiere ver escuchando la palabra. Él no te quiere ver con los hermanos. Te aísla porque aislado y tú en el proceso eres fácil de devorar. Por eso es que el apóstol Pedro dice, sé sobrios y velad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, quien el diablo anda como rugiente, buscando a quien devorar. Él no te va a atacar en la manada, él te va a atacar, él te va a tratar de aislar de la manada. Y cuando te aísla y te aleja de la manada, de los demás corderos, de las demás ovejas, ahora dice, ahora sí, me toca a mí. Y te devora. Y hay síntomas, hermano. Y mire, se me fue el tiempo, hermano, y no di el estudio. Pero esto es necesario hablarlo. Hay síntomas que yo veo mucha gente y comienzan a aislarse, a aislarse, a aislarse. Y llega un momento que uno como pastor, uno trata, hermano, pero también hay que respetar y simplemente orar por la persona, porque se van aislando de una manera que quizá ni cuenta se están dando, o tal vez se dan cuenta y están con dolor, están con resentimiento y un montón de cosas, y a lo último, hermano, terminan yéndose y terminan mal, porque creen que Dios los abandonó
en el proceso y no es así. Ok, el shofar necesita aliento o soplo. Entonces, es un shofar. Usted es un shofar. Usted es una trompeta de plata. Y como tal, para sonar el shofar se necesita soplo de vida. Se necesita el aliento, el soplo. Usted es un shofar. Usted es ese shofar que Elohim quiere que sea utilizable para predicar su palabra. Sin embargo, un shofar necesita aliento. La trompeta no sirve de nada sin aliento que le va a soplar. El aliento es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos inhalar el aliento de Yuhemahei y exhalar su palabra. No es fácil, no es fácil, hermano. ¿Cuánta gente tiene un instrumento y no lo sabe tocar? ¿De qué nos sirve un shofar de adorno en la pared, en una vitrina de vidrio o en un estante ahí bien hermoso? El shofar no se hizo para tenerlo de adorno, se hizo para sonar. Usted es un shofar y usted no está de adorno. Así que sacudas el polvo esta noche y hoy que estamos iniciando este Moed, dígale al Señor, perdóname, porque he sido un shofar o una trompeta de plata inutilizable, porque no he entendido lo que me estaba pasando. Amén. Romanos 8, 14 y 15 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Sin el aliento correcto que entra en la trompeta se convierte en un símbolo resonante que nadie quiere oír. Dos hombres diferentes pueden pronunciar palabras casi idénticas, pero el poder está no en lo que dicen, sino en la vida que lleva. El corazón tiene que ser transformado por el Ruach HaKodesh. Esta es una noche para ponernos en las manos del eterno Dios y que Él sople con su Santo Espíritu en nuestras vidas y comencemos a caminar y a funcionar como Él quiere que lo hagamos. 1 Corintios 14:8 dice, así el toque de trompeta resulta incierto. Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Entonces, no es simplemente soplar o la trompeta por nadie, pero un músico experto va a agarrar y le va a sacar una melodía y entonces hay toques que van a decirle al pueblo de qué se trata ese toque. Si es un toque de avanzada, si es un toque de fiesta, ¿de qué es el toque? Ok, Lucas 6, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así que, hazte la pregunta, ¿qué clase de trompeta eres tú? ¿Suenas y la gente escucha la Torá? Ya la decisión que tomen después de que se oye no está en tus manos, pero la gente oye la palabra cuando te oye hablar, o tal vez suenas, pero en tu vida no se ve aplicada la palabra. Bien, rápidamente le voy a quitar 7 minuticos, hermano. Mire, esta parte me la voy a brincar porque quiero hablar. Vamos a ir a esta partecita aquí. El cumplimiento profético de John Terúa. El cumplimiento profético de John Terúa está en la segunda venida de Yeshua. Ese es
Esa es el cumplimiento profético. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 dice, porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el malaj principal, el ángel Gabriel, y con el shofar de Adonai, aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, con ellos seremos adelantados rápidamente en nubes para encontrarnos con el Adón en el aire y por tanto siempre estaremos con el Adón. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52. Presten atención que les voy a contar un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará. La versión hebrea dice el shofar, sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, para la segunda venida de Yeshua va a ser en un Yom Teruah, en un Yom Teruah. Debemos conocerlo muy bien. La segunda venida del Mesías será en un Yom Teruah. Alguien podría decirme en este momento, estás poniendo fecha a la segunda venida. Si nadie sabe, miremos realmente lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice Hechos 1:7. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5:1 dice, ahora bien, en cuanto a los tiempos o las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Ambos pasajes ambos pasajes usan la palabra sazones. La palabra sazones viene del griego kairos, que en hebreo es moedim y significa los tiempos establecidos. ¿Ok? Kairos, que se ha mal utilizado dentro del sistema religioso. Siempre lo utilizan muy mal, porque realmente no es el tiempo que se habla del tiempo de Dios. Sí, pero cuando se habla del tiempo de Dios, para Kairos, es Moedim, los tiempos señalados. ¿Cuáles son esos Moedim? Ya lo dijimos, desde Pesach hasta Sukkot. Esos son los tiempos de Dios. Esos son los tiempos de Dios. Y usted y yo necesitamos conocer esos tiempos. Mateo 24, 42 al 44 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿A quién le vendrá? Ahorita lo vamos a ver. ¿A quién le vendrá destrucción repentina? ¿Al pueblo de Dios o a quién? Pregúntese. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. ¿Sí están entendiendo el pasaje, hermano? Mire, yo estoy utilizando aquí versión Reina Valera del 60. La misma Reina Valera del 60 se los está diciendo, pero no lo ven. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿A qué se refiere cuando digan? ¿A qué? Cuando digan paz y seguridad, ¿a qué se refiere? Cuando digan, se refiere a los de afuera. Cuando ellos, quienes los de afuera digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los de afuera, los que no están preparados, para los que no están preparados, para los que no están en el camino correcto, para ellos vendrá destrucción repentina. Los que no están preparados, una destrucción repentina, porque vendrá como un ladrón que les va a llevar todo y no se van a dar y no se van a escapar. Entonces, para entender Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6, que el apóstol Pablo está hablando que va a ir como ladrón. ¿A quién? Para los de afuera. Que no sabrán cuándo cayó como la mujer de los que no espera que en un momento lo apretó. Pero dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces la destrucción va a venir para los que están en tinieblas, para los que caminan en oscuridad, para los que no están en la luz de la Torá. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos, no se duerman. Estemos despiertos, velando, sigamos estudiando, sigamos conociendo. ¿Ok? Entonces, luego el versículo 4 dice, vamos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Noten aquí la diferencia. A los de afuera los va a sorprender como ladrón, pero a nosotros, los que no estamos en tinieblas, sino en la luz de la escritura, el día no nos va a sorprender como un ladrón. Porque todos vosotros, dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. Usted no es de los demás. ¿Ok? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol claramente nos está diciendo allí que el día vendrá como un ladrón para el que no se preparó. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 24, él vendrá como ladrón en la noche, pero dice usted es el padre de familia que no debería, dice que usted es el padre, que nosotros debemos ser como ese padre de familia que no debería quedarse dormido para que no les roben la casa. Entonces, él vendrá como ladrón solo para los que no están preparados. Pero nosotros, si estamos preparados para que el día no nos sorprenda como ladrón, porque nosotros sabemos el día que él vendrá, porque no hay necesidad de que nos expliquen al respecto, porque ya deberíamos de saber. Por eso es que dice, ustedes no tienen necesidad de que se les hable de los tiempos, de la sazón, del Kairos, porque ya ustedes conocen el Kairos, ya ustedes conocen los Muedín, ya ustedes conocen los tiempos señalados. Y cada tiempo señalado, cada Moed tiene su cumplimiento profético. Y el cumplimiento profético para un futuro no muy lejano es que el Señor vendrá en una fiesta de Yom Teruah, en un Moed de Yom Teruah, perdón. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, dice, claro que el cristiano o el sistema religioso no sabe nada porque no le enseñaron. A nosotros no nos lo enseñaron así. Pero esto es lo que estamos tratando de hacer, explicarle a usted para que usted sepa que tu Señor vendrá y se prepare para que cuando llegue el día
no lo agarre a usted sorprendido. Amén. El gran día de Yuhei Bakei. Mateo 24, 29, 35. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuándo? De la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo. Los poderes de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, con una trompeta y una gran voz para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde las alturas del cielo hasta sus extremidades. De la higuera aprender la analogía: cuando su rama se pone tierna, brotan sus hojas. Ustedes saben que la fruta de verano, está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el día está cerca y a las puertas. En verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36. Hasta ese día y en cuanto a la hora, no habrá hombre que sepa, ni siquiera los mensajeros del cielo, sino solo mi Padre. Porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces estarán dos en el campo, uno se lo llevará y el otro lo dejarán. Dos estarán moliendo en un molino y uno se llevarán y al otro lo dejarán. Dos estarán en una cama, uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Así que manténganse en alerta porque no saben en qué día viene su maestro. Entonces, para explicar un poquito esto rápidamente, ya con esto termino. Inmediatamente después de la tribulación, dice, enfatizó inmediatamente después de la tribulación, es que Él vendrá. Dice, y enviará a sus ángeles por sus escogidos de los cuatro vientos y los va a traer con Él. Entonces, si esto sucede inmediatamente después de la tribulación que Él manda por sus escogidos, porque entonces nos predican que los recogidos de Adonai no van a ver la tribulación. La Biblia es clara. A nosotros nos dijeron que no vamos a pasar la gran tribulación. Claro que la vamos a pasar. Inmediatamente después de la tribulación manda a sus ángeles por sus escogidos y se los lleva a todos. La pregunta es para usted: ¿es usted escogido? Si usted es un escogido, si su respuesta es sí, entonces usted pasará la tribulación y luego Yeshua enviará por usted y lo va a tomar. Con esto en mente, lo que sigue es aún más importante. Ponga mucha atención. Dice la escritura: de la higuera aprended, la parábola, que cuando le brotan las hojas ya se acerca el verano. Así que ustedes, cuando vean estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando vean que el Hijo del Hombre apareció en los cielos y mandó a sus ángeles por sus escogidos, tú no fuiste parte de los escogidos. Levantaos tú y con tus propios ojos estás viendo que Él los está levantando. Entonces, date cuenta de algo: está cerca a las puertas. ¿Qué cosa está cerca a la puerta? El Hijo del Hombre. Amén. Con mucha atención. Él vendrá después de la tribulación para llevarse a sus escogidos y luego desatará su ira sobre la tierra. Si usted tiene la desgracia de ver cómo Él aparece en las nubes y se lleva a los escogidos, nada más sabrá que el juicio está muy cerca de venir. Amén. Porque después de la venida del Señor vendrá un juicio. ¿Ok? Bien, familia. Estamos como en los días de Noé. Amén. Como en los días de Noé. Esto es un material, hermano, que nos llevaría como 2 horas para darle toda la conclusión. Ok, no le voy a quitar más tiempo. Conclusión: el sonido del shofar está diseñado para despertar la conciencia de la gente y conseguir atención. Es un directo llamado a hacer teshuvah, es hacer arrepentimiento. Si ante el sonido del shofar nos acercamos a Adonai, nuestros pecados nos van a alcanzar
y seremos culpables de juicio. En Sofonías 1, 14 al 10 dice, el gran día de Yahweh está cerca, cerca, viniendo muy rápido. Oigan, el sonido de Yahweh. Cuando esté aquí, hasta el guerrero llorará amargamente. Este día es un día de furia, un día de aflicción y de desgracia, un día de desolación, destrucción, un día de oscuridad y tiniebla, un día de nube y vapor, un día del shofar, grito de guerra contra la ciudad fortificada y contra las torres altas en el muro de la ciudad. Sofonías 14 dice, cercano está el gran día de Adonai, cercano, muy próximo, el clamor del día de Adonai. Amén. En Marcos allí gritará el guerrero, día de ir a aquel día de congoja, de dolor, de angustia. Así que, amados hermanos, esto es un día que estamos llamados para que el Señor ponga en nosotros o pongamos nosotros nuestro corazón en las manos del Eterno y nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho mal. Bien, familia, no les voy a quitar más tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo espero que el mensaje le haya sido de mucha bendición. Amén. Gloria al Señor. Bien, si no hay más preguntas ni nada, hermano, entonces vamos a orar. Y el miércoles no tendremos enseñanza. El miércoles no tendremos enseñanza. Estaremos reuniéndonos el viernes, y el Eterno lo permite, para el estudio de la parasha, ya que yo mañana estaré en la capital. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, v'hayeh olam natav betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, que lo que resta de este Shabbat alto, de este día de festividad, eterno Rey, podamos ser altamente bendecidos. Gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos de la don Jesús HaMashiach. Amén y amén. Que el Eterno los bendiga a todos, familia. Que pasen feliz noche y feliz día de Yom Teruah.